Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a la manzana mordida. Ayer fue un día bastante emocionante para todos los que nos gusta Apple, ya que se celebró el esperado evento en el que se presentaron los nuevos iPads de los que llevábamos ya tanto tiempo hablando, entre ellos los nuevos iPad Pro con pantalla OLED y el potente chip M4. Por eso en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles de estos nuevos iPad Pro que sobre el papel tienen una pinta espectacular. Exploraremos el nuevo diseño que Apple ha implementado en estos dispositivos, analizaremos las mejoras que trae consigo la nueva pantalla OLED y por supuesto hablaremos del rendimiento que ofrece el chip M4, que es el más potente hasta la fecha en un iPad. Además, no podemos olvidarnos de los accesorios que acompañan a estos nuevos iPad Pro. Echaremos también un vistazo al nuevo Magic Keyboard y al Apple Pencil Pro, que también han mejorado considerablemente con respecto a sus versiones previas. Así que ya sabéis, si estáis tan emocionados o al menos con ganas de conocer un poco todos los detalles de estos nuevos productos, no os perdáis este vídeo. Venga, vamos con ello. Comenzamos hablando del diseño y la pantalla de estos nuevos iPad Pro, que son, sin lugar a dudas, más finos y ligeros. El modelo de 11 pulgadas tiene un grosor de tan solo 5,3 milímetros y pesa menos de 450 gramos, mientras que el de 13 pulgadas es aún más fino, mide 5,1 milímetros de espesor y es 100 gramos más ligero que su predecesor. Así que la verdad que la evolución es considerable. Ambos modelos están también disponibles en dos colores, plata y negro espacial, más o menos las mismas combinaciones que teníamos antes. Pero lo que realmente destaca en estos nuevos iPad Pro es su pantalla Ultra Retina XDR OLED. A ver, la tecnología OLED supone un gran salto de calidad de imagen respecto a las pantallas LCD tradicionales. En las pantallas OLED, cada píxel se ilumina de forma independiente, lo que permite un control preciso del color y la luminancia a un nivel inferior al milisegundo. Esto se traduce, por tanto, en negros más profundos, colores más vibrantes y un contraste excepcional. Según Apple, la pantalla Ultra Retina XDR utiliza una tecnología que han llamado OLED en tándem, que combina la luz de dos paneles OLED para lograr un brillo impresionante a pantalla completa. Concretamente ofrece 1000 nits de brillo para contenido SDR y HDR y alcanza picos de hasta 1600 nits en HDR, que es, para que os hagáis una idea, un nivel de rango dinámico sin precedentes en su categoría. Además, a la hora de comprarlo, se puede optar por una versión de pantalla de vidrio nanotexturizado que reduce los reflejos manteniendo la calidad de imagen. Eso sí, solo se vende en las versiones de 1 tera y de 2 teras de capacidad. La verdad es que, a falta de probar estos nuevos iPad Pro en persona, que lo haremos en unos días, la pantalla OLED que ha implementado Apple pinta muy pero que muy bien. Como digo, por supuesto habrá que esperar a tener estos nuevos iPad Pro en nuestras manos para comprobar si realmente la calidad de esta está a la altura de lo que promete Apple, pero si se cumplen las expectativas, creo que podríamos estar ante un salto significativo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que la apuesta de Apple por la tecnología OLED en sus iPads marcará una diferencia notable? Dejadme vuestros comentarios. Y hablemos del procesador. El chip M4 es una auténtica bestia en cuanto a potencia y eficiencia energética. Está fabricado con tecnología de 3 nanómetros de segunda generación y ofrece un rendimiento hasta 1,5 veces más rápido que el ya impresionante chip M2 del iPad anterior, que la verdad ya rendía de una forma espectacular. Esto significa que, por supuesto, vamos a poder disfrutar de una fluidez y una capacidad de respuesta aún mayores en todas nuestras tareas, ya sea navegación por la interfaz hasta, por ejemplo, edición de vídeo profesional. Pero donde realmente brilla el M4 es en sus capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Cuenta con un Neural Engine capaz de realizar la friolera de 38 billones de operaciones por segundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el M4 deja en ridículo a cualquier unidad de procesamiento neuronal de los PC con inteligencia artificial actuales. Esto abre la puerta, por supuesto, a nuevas posibilidades en aplicaciones y funciones basadas en la inteligencia artificial. Imaginad, ¿no?, lo que podrá hacer este iPad con iPadOS 18 aprovechando este nuevo chip. Quizás veamos, por ejemplo, una versión mejorada del organizador visual que nos permita trabajar con aún más apps simultáneamente de forma fluida, o tal vez las apps profesionales como Photoshop o LumaFusion se vuelvan todavía más rápidas y capaces gracias a la aceleración por inteligencia artificial del M4. En fin, las posibilidades son enormes. Y todo esto hay que tener en cuenta con una gran eficiencia energética.
A falta de probarlo y poder daros feedback en base a nuestro uso, este iPad Pro tiene la misma autonomía que la versión anterior con chip M2, es decir, que ofreciendo un rendimiento considerablemente mayor, el consumo es menor para poder mantener una duración de batería muy similar. Si comparamos este chip M4 con su competencia, la verdad es que está en una liga aparte. Mientras otros fabricantes, como por ejemplo Qualcomm, presumen de cifras como los 48 billones de operaciones por segundo en su Snapdragon X Elite, el M4 alcanza los 38 billones de operaciones en su Neural Engine. Y insisto, esto es solo una parte de la ecuación. En resumen, que el chip M4, como decía, es un auténtico monstruo que desde luego permitirá, poder mover cualquier app y juego en este iPad sin que se despeine, y seguramente, como decía, con iPadOS 18 y sus nuevas capacidades de inteligencia artificial permita a este iPad subir aún más de nivel. Y como no, tenemos que hablar de los nuevos accesorios que acompañan a estos iPad Pro. Empecemos con el Magic Keyboard. Este ha sido adelgazado para adaptarse al nuevo diseño más fino de estos iPad. Está disponible en dos tamaños, para los modelos de 11 y 13 pulgadas respectivamente. Una de las novedades más destacadas es sin duda la incorporación de una fila de teclas de función que permite acceder rápidamente a ajustes como el brillo de la pantalla o el volumen. Además, el trackpad ahora es más amplio y, ojo, cuenta con respuesta áptica, lo que según Apple lo asemeja a la experiencia de usar un MacBook en términos de precisión. Y también mantiene su diseño flotante que permite ajustar el ángulo de visión cómodamente. Los precios son de 349 euros para el modelo de 11 pulgadas y 399 euros para el modelo de 13 pulgadas. Por otro lado, el Apple Pencil también ha recibido una actualización importante. El nuevo Apple Pencil Pro cuenta con un sensor de precisión que permite desplegar una paleta de herramientas al apretarlo sin interrumpir el flujo de trabajo. Pero eso no es todo, el Apple Pencil Pro tiene también un motor áptico que responde con un pequeño toque cuando hacemos un doble toque o cuando una forma encaja perfectamente con otra. Y gracias al giroscopio también vamos a poder rotar el Apple Pencil para controlar la orientación de las herramientas, igual que haríamos con un lápiz o un pincel de verdad. Además, este Apple Pencil Pro es compatible con la función Buscar para que podamos localizarlo en caso de que lo perdamos de vista. En resumen, el Magic Keyboard apuesta por una mayor integración y comodidad, mientras que el Apple Pencil incorpora nuevas formas de interacción para un uso más intuitivo y preciso. Como veis, finalmente no se han hecho realidad los rumores que sugerían que el Apple Pencil Pro contaría con puntas intercambiables magnéticas o que sería capaz de identificar el color de las superficies que toquemos con la punta para poder copiarlos y usarlo en nuestros proyectos. La patente está ahí, pero bueno, se la habrán guardado para una futura versión. Bueno, vamos ahora a un bloque del vídeo en el que quiero centrarme en algunos detalles interesantes sobre estos nuevos iPad Pro que quizás pasaron desapercibidos durante el evento de presentación. En primer lugar, Apple ha aumentado la capacidad de almacenamiento base de los iPad Pro pasando de 128 GB a 256 GB. Ahora tenemos cuatro opciones: 256, 512, 1 TB y 2 TB. Pero hay un detalle curioso. Los modelos de 256 y 512 GB cuentan con un chip M4 de 9 núcleos, 3 de rendimiento y 6 de eficiencia, mientras que las versiones de 1 TB y 2 TB tienen un chip M4 de 10 núcleos, 4 de rendimiento y 6 de eficiencia. Una diferencia sutil, pero que nos hemos dado cuenta al ver esta imagen que os habré puesto. Como os decía antes también, otra especificación exclusiva de los modelos de 1 TB y 2 TB es la opción de tener una pantalla de vidrio nanotexturizado que eleva el precio del iPad en 130 euros con respecto a montar una pantalla normal. Ya sabéis que esta pantalla lo que va a hacer es eliminar los reflejos y bueno, vas a tener una experiencia pues quizás mucho más satisfactoria, sobre todo cuando estás en condiciones con muchos contrastes de luz. Un cambio que quizás no sea tan positivo es la reducción de 5 a 4 micrófonos de calidad de estudio en comparación con el iPad Pro con M2. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el comparador de la web y seguramente buscando las diferencias os deis cuenta. Es posible que, en este caso, el diseño más delgado de estos nuevos iPad haya obligado a Apple a hacer algún sacrificio en este aspecto. También habrá que comprobar si la calidad del altavoz se ha visto afectada por el chasis más fino, ya que al final un diseño más fino implica cajas de altavoces más delgadas y por tanto esto suele implicar también una peor reproducción de graves. Otro detalle que nos sorprendió al finalizar el evento es que, a diferencia de Estados Unidos y otros países, en Europa los nuevos iPad Pro no incluyen cargador en la caja, que esto también es algo a tener en cuenta si no tenéis un cargador USB-C de sobra por casa. No sé, ¿se habrán cobrado los de Apple la venganza por toda la presión regulatoria en la Unión Europea?
No lo sé, pero piensa mal y a lo mejor aciertas. En cuanto a los nuevos accesorios, es importante destacar que están hechos para los nuevos iPad. Es decir, que el nuevo Magic Keyboard y el nuevo Apple Pencil Pro solo son compatibles con los iPad Pro M4 y también con los iPad Air M2. En este caso, también tenéis que saber que los accesorios de la generación anterior, como el Apple Pencil de segunda generación o el Magic Keyboard anterior, no van a funcionar en estos nuevos modelos, así que si tenéis de vuestro iPad anterior estos accesorios por casa, que sepáis que no os van a servir de nada. Un movimiento un poco sucio, en mi opinión, sobre todo en lo que se refiere al Apple Pencil de segunda generación. En fin, en este caso es curioso porque la alternativa que te da Apple es que si no te quieres comprar el Apple Pencil Pro, puedes comprarte el Apple Pencil con USB-C, que está más capado en funciones que el de segunda generación. No sé, no entiendo mucho ese movimiento, porque a lo mejor tú ya tenías un Apple Pencil de segunda generación, pero te compras uno nuevo. Por último, hablemos de precios y disponibilidad. El iPad Pro de 11 pulgadas con 256 GB parte de 1.119 euros, mientras que el modelo de 13 pulgadas con la misma capacidad cuesta 1.549 euros. Curiosamente, esto supone, por ejemplo, una bajada de 20 euros respecto al precio del iPad Pro M2 de 13 pulgadas con 256 GB, en contra de lo que algunos analistas pronosticaron, que decían que los iPad Pro con OLED serían considerablemente más caros. Ahora bien, es cierto que indirectamente han subido, ¿no? Porque ahora si quieres un iPad Pro tienes que pagar 100 euros más que antes, porque han eliminado la versión de 128 GB y no han reducido tanto el precio de la de 256 GB. Además, en Europa también tienes que sumarle el precio del cargador, porque si no lo tienes en casa te va a tocar pagarlo aparte. En cuanto a los accesorios, el Apple Pencil mantiene el precio del de segunda generación, es decir, 149 euros, y en este caso el teclado, el Magic Keyboard, cuesta 349 euros para el modelo de 11 pulgadas y 399 euros para el modelo de 13 pulgadas. Todos estos productos ya se pueden reservar y estarán a la venta oficialmente el próximo miércoles, el 15 de mayo. Y bueno, chicos, vamos a ir terminando este vídeo resumen sobre los nuevos iPad Pro con M4. Hemos visto que Apple ha dado un salto importante en términos de diseño y rendimiento. La nueva pantalla OLED sin duda es el gran protagonista, con una calidad de imagen que promete ser espectacular. Y el chip M4 con su potencia bruta y sus capacidades de IA mejoradas, en fin, nos hace soñar con todo lo que seremos capaces de hacer con estos nuevos iPad. Pero no nos olvidemos de los accesorios. El nuevo Magic Keyboard parece haber alcanzado el equilibrio perfecto entre portabilidad y productividad, con esa fila de teclas de función tan esperada y un trackpad más amplio y preciso. Y el Apple Pencil Pro, con sus nuevas formas de interacción y respuesta áptica, tiene el potencial de mejorar la forma en la que dibujamos y escribimos en un iPad. En cuanto a precios, Apple ha sido más generosa de lo esperado, manteniendo o incluso bajando ligeramente los precios respecto a la generación anterior, a pesar de todas las mejoras. Eso sí, hay que tener en cuenta, pues esos detalles, como las diferencias en el chip M4 según la capacidad de almacenamiento o la falta de cargador en la caja en algunos países. En resumen, mi primera impresión es muy positiva. Creo que Apple ha dado en la diana con estos nuevos iPad Pro, mejorando en todos los aspectos claves sin disparar los precios. Pero por supuesto habrá que probarlos a fondo para ver si cumplen con las altas expectativas que han generado. Y esto es precisamente lo que pienso hacer en cuanto tenga la oportunidad. Espero poder traeros una review de estos nuevos iPad Pro a partir de la próxima semana, en cuanto podamos ponerles las manos encima. Así que estad muy atentos al canal para no perderoslo. Mientras tanto, me encantaría saber qué os han parecido a vosotros estos nuevos iPad Pro con M4. ¿Creéis que Apple ha acertado con los cambios y mejoras? ¿Hay alguna característica que os haya llamado especialmente la atención? ¿O oye, quizás os han decepcionado en algún aspecto? Ya sabéis, dejadme vuestras opiniones en los comentarios y así podemos debatir. Y si este vídeo os ha parecido interesante y útil, ya sabéis, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos y familiares a los que les pueda interesar. Y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué estáis esperando? Hacedlo ahora mismo y activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí un día más, sois los mejores, ya lo sabéis, y nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.